Buenos días, Donaldo Elías, en la capital federal de la República Argentina. Aquí Sergio, te muy buenos estamos. días, Ramón, Ricardo, mil perdones. Estaba convencido que era 10:30 la reunión Y y bueno, y viste mi nunca miré la mensajito, hora del link. que decía a las 10 y dijiste, Sí, tenían razón los muchachos. Bueno, no importa. Te fuimos haciendo el aguante, haciendo la previa, haciendo lo que gracias. nosotros sabemos que es criticar. Mil gracias. Pero no a vos, todavía no te criticamos a vos. Este, a ver, Aldo, para ponernos en tema, mientras esperamos también, en algunos minutos más va a entrar Alejandro Grandinetti. Grandinetti, el secretario de Turismo de la provincia de Santa Fe, porque hoy queremos dedicarle todo el programa de Sumadas por el Portal a la República Argentina. Nos interesa saber cómo están, nos interesa saber, o sea, preocuparnos por la suerte de nuestros hermanos. Entonces, empezamos directamente preguntándote cómo estás, cómo hace un hotelero de primera línea en Buenos Aires después de tantos meses de pandemia, después de tantos meses de frustraciones comerciales con la sensibilidad dañada, en fin, ¿qué te voy a explicar qué es lo que están viviendo ustedes? ¿Cómo estás, Aldo? Mirá, estamos en un momento absolutamente crítico. Lo peor que te puede pasar en una situación como esta es haber atravesado 7 meses de cuarentena obligatoria y que hoy seas el quinto país del mundo en contagios, el quinto país del mundo en casos críticos, el 12º país del mundo en fallecidos y apenas el 32 en cantidad de habitantes. Con lo cual es esta sensación de que todo el esfuerzo que hiciste no sirvió para absolutamente nada. La actividad turística está completamente parada, yo diría desde los primeros días de marzo, cuando se cancelaron los congresos y convenciones, los pocos que quedaban, cuando los viajes corporativos se suspendieron por completo, y a partir de ahí sobrevino el 19 de marzo el decreto que establecía la cuarentena obligatoria, y hoy, a 20 de octubre, seguimos en cuarentena obligatoria. Con alguna licencia, como les gusta decir por ahí, pero a la cual yo contesto para la actividad turística, esto está cerrado desde el día 19 de marzo. Así que esto hizo mucho daño, no solamente en la economía, en la psiquis, en la confianza, todo te diría que está minado y muy complicado. Yo recuerdo el día que se anunció aquí la declaratoria de emergencia, el 13 de marzo, las palabras de la Nobel ministra de Economía en aquel momento, Azucena Arbeleche, diciendo que el gobierno iba a poner el acento en no detener los motores de la economía. En aquel momento, te juro que me resultó, no te diría hasta chocante, pero digo, yo decía, ¿qué tiene que ver hablar de la economía cuando estamos ahora corriendo el riesgo de vida? Y con el paso del tiempo te das cuenta el acierto que fue en ese momento no haber detenido los motores de la economía. Ricardo, tenemos algunas cuestiones para plantearle a Aldo. Es tu turno. Aldo, bueno, mandarte un abrazo desde Rosario, siempre te Igual. sigo con tu incansable tarea y bueno, en este contexto que acabas de plantear, con el cual coincido 100%, te pregunto, ¿cuál es tu visión acerca de las ayudas, entre comillas, que el gobierno nacional ha volcado al sector y cuáles fueron, para que un poco la gente del extranjero que está viendo el PDA pueda saber? Mirá, la primera ayuda que recibimos fue las ATP, que son las asistencias al trabajo y la producción, en donde el gobierno se hacía cargo del 50% de los salarios de los recursos humanos de las empresas, de todas las empresas, no de la actividad turística en específico. Y a partir de ahí
esa ayuda que fue espectacular en un comienzo, obviamente con el paso del tiempo y el mantenimiento de la cuarentena obligatoria y de la imposibilidad de trabajar, y el tener que afrontar los gastos fijos, el tener que afrontar el resto del pago de los salarios y demás, hoy esa ayuda es insuficiente, claramente insuficiente. Después salieron 2 o 3 programas financiados, uno por el BID, otro por el Ministerio de Turismo y Deportes propiamente dicho, y un tercero por parte de lo recaudado a través del impuesto país, este impuesto nuevo con el cual buscaron de alguna manera complicar la salida de los argentinos al exterior. Y esos 3 programas apuntaban a ayudar específicamente a las empresas del sector, por un lado, o ayudaban también a los empresarios nobles o chicos, por llamarlo de alguna manera, los guías, los que estaban dentro del rubro monotributista, o finalmente a los destinos específicamente para hacer obras de infraestructura. Después de esto, sobrevino la lucha por la declaración de emergencia económica, que la pedimos el 13 de marzo, que el presidente de la Nación, en audiencia privada, en la cual recibió a la Cámara Argentina de Turismo y a presidentes de las entidades asociadas a la Cámara, yo diría por primera vez en la historia un presidente de la Argentina recibió al presidente de la Cámara Argentina de Turismo, lo cual es un hecho que destaco y mucho, en donde el presidente, comprendiendo la problemática del sector, le pidió al ministro Culfas de Desarrollo Productivo y al ministro Lammens de Turismo y Deportes medidas específicas para el sector, que son estas 3 medidas que yo acabo de mencionar. Mientras tanto, trabajamos en lo que fue la ley finalmente la ley de sostenimiento y reactivación productiva para la actividad turística, una ley que también iba a estar lista para fines de junio y finalmente se sancionó a mediados de septiembre y se reglamentó a mediados de octubre. Esta ley tiene 2 artículos importantes. Uno es un bono fiscal electrónico para aquellas familias que no superan los 4 salarios mínimos vitales y móviles, que son aproximadamente 75.000 pesos en el país, para otorgarles alrededor de 20.000 pesos para que puedan aplicar en viaje de vacaciones. Y otro artículo, que este es el más importante, y este es quizás, voy a sacar ahí quizás, este es el mayor aporte que un gobierno nacional le dio a la actividad turística en la historia de este país. Es un plan de preventa, un plan que se llama Previaje, mediante el cual, comprando un viaje entre los meses de octubre y diciembre y el 31 de diciembre para utilizar o para realizar a partir del 1 de enero, el día que se inicie ese viaje, el gobierno acredita en una billetera electrónica el 50% del valor del viaje para que pueda ser destinado a otro viaje con fines turísticos. Esto, escuchado y dicho como lo acabo de hacer, comprenderán que es un incentivo espectacular para la actividad turística, pero nada de esto sirve si vos tenés restringida la circulación dentro del país. Si los intendentes o los gobernadores van a levantar una barricada, como pasa en muchas jurisdicciones, para que no puedas entrar al pueblo, o los gobernadores niegan la llegada de medios de transporte masivos, imaginan con esto y saben perfectamente que la actividad turística sin conectividad y sin circulación no existe como tal. Con lo cual el plan de preventa no existe como tal y nada de esto puede encontrar el impacto positivo que necesita la actividad después de más de 7 meses de estar cerrada y prohibida. Entonces, Aldo, sí, justamente te iba a preguntar esto que estás mencionando y lo iba a atar a un tema de que Sergio tiene un gran manejo, y es la conectividad aérea, que se había anunciado que en septiembre comenzaba, y luego, por la complicación que hubo, vamos a dividir la Argentina en 2.
antojadizamente porque hay que dividirla en más. Pero bueno, hablemos de Capital y Gran Buenos Aires y hablemos de interior. Sí. Estaba muy complicado Capital y Gran Buenos Aires, empezó a aflojar un poquito los contagios ahí, empezaron a aflojar y el interior se complicó. Esto fue lo que provocó que los vuelos todavía no estén habilitados. ¿Y qué expectativa hay con respecto a los vuelos de cabotaje como para que esto se pueda empezar a mover? Sí, de alguna manera eso fue lo que ocurrió. En realidad, el crecimiento de los casos en el interior del país hizo que muchos gobernadores no autorizasen la llegada de vuelos a sus provincias. Esto demoró aquella primer salida o vuelta de los vuelos regulares, que iba a ser para el 1 de septiembre, lo pasaban al 1 de octubre, después al 12 de octubre, después al 19 de octubre, y finalmente arrancan mañana jueves los vuelos exclusivamente para personal, trabajadores esenciales y para aquellas personas que tengan que viajar por tratamientos médicos. Yo lo miro positivamente y este es un paso adelante. Espero que hacia fin de mes podamos contar con vuelos para quien quiera viajar y no para estos dos grupos de personas. Creo que en este escenario, mira, así como en el comienzo la cuarentena obligatoria nos pareció muy oportuna, hay que recordar que en aquella época veníamos escuchando los 1000 y pico de muertos que tenían por día tanto España como Italia, como Francia, como Inglaterra, y había un temor cierto de lo que estaba ocurriendo. En aquel momento nos pareció oportuna, pero la cuarentena tenía una finalidad, que era de alguna manera, en un espacio corto de tiempo, acomodar la situación sanitaria, que en este país es inacomodable, porque tiene 70 años de errores. No tiene solución la situación sanitaria. Vos lo dijo Ricardo modular, pero no tenés terapistas, con lo cual la situación es la misma. Entonces, en ese escenario, la realidad es que la cuarentena debería haber durado una determinada cantidad de tiempo, abrir nuevamente la actividad y después ir viendo qué es lo que ocurre. Pero eso no ocurrió, nos abrazamos al discurso del miedo y nos dimos cuenta tarde, o no nos dimos cuenta, mejor dicho, porque el gobierno sigue hablando del miedo, de que lamentablemente el grueso de quienes se contagian son asintomáticos. Y asintomáticos quiere decir que no tienen ninguna consecuencia física, no se enteran que estuvieron enfermos. Y si vos no te enterás que estás enfermo, no podés tenerle miedo al virus. Y si no le tenés miedo, le perdés el respeto. Y cuando la cuarentena obligatoria se extiende más allá de lo debido, la gente lo único que quiere es salir a la calle. No le importa el barbijo, no le importa la distancia social, no le importa la limpieza de manos, no le importa nada. Lo que necesita es recuperar la libertad perdida en una cuarentena obligatoria ya por el 19 de marzo a hoy 20 de octubre. Es por esto que hoy Argentina es el 5º país del mundo en cantidad de contagios. Porque además de todo, sabemos, nos conocemos todos, somos una sociedad transgresora. Para los argentinos, transgredir es un deporte. Para los argentinos, incumplir una ley es parte del ADN de los argentinos. No nos pasa como le pasa a los uruguayos, que le decís, vamos a hacer una cuarentena exhortada porque la situación está complicada, y ellos se guardan. Y se cuidan, se protegen, son respetuosos, por algo se lo están pidiendo y lo hacen. Punto, no cuestionan otra cosa. Acá cuestionamos todo. Buen día y miramos por la ventana a ver si realmente es un buen día o es un mal día. Entonces, desde esa línea, todo lo que está pasando en la Argentina era sabido que iba a ocurrir. Por eso, nuestro pedido al gobierno es basta del miedo. Sí, Sergio. Nos has dado un panorama tan concreto, tan completo y tan abarcativo que todo lo que teníamos preparado para preguntarte pasó a segundo plano porque has resumido con una precisión tremenda todo lo que teníamos para tratar contigo. Por eso le pedimos a Ramón que a modo de resumen haga la interpretación acostumbrada
que le pedimos con 10.000 kilómetros de distancia y con su sabiduría habitual. ¿Cómo estás, Aldo? Una alegría verte. Igual, Las Ramón. 3 últimas veces que estuvimos fue en San Petersburgo, en Londres y en Madrid, cuando el mundo era una fiesta. Y nos Parece hace quejábamos. 200 años de eso. Y nos quejábamos. Y estábamos Tal cual. indignados por muchas cosas. Tal cual. No sabíamos la que se nos venía encima. Hoy estamos separados por 10.000 kilómetros, pero estamos unidos porque, según las noticias que circulan por Europa, los 2 peores países del mundo en el manejo de la pandemia son España y Argentina. Y con consecuencias que pueden ser catastróficas, sobre todo en el caso de España por su gran dependencia a el turismo, con un porcentaje del Producto Interno Bruto muy importante, aparte un país que no tiene recursos naturales como los tiene la Argentina. Nos unen otras cosas, que es la identificación ideológica del gobierno argentino y el gobierno español, que inclusive varios ministros del gobierno español dicen que su vocación es que España se parezca a la Argentina. Con este panorama, el sector turístico está luchando, las instituciones están permanentemente buscando salidas, y veo que la Cámara Argentina de Turismo, como siempre, como la conozco de hace muchos años, está liderando un trabajo que, bueno, hoy no se ve ninguna alternativa, y pienso que podés estar en algunos momentos deprimido, decir, bueno, esto es, bueno, pero tienen que pensar que eso que están sembrando con ningún resultado por el momento, algún día va a germinar, y no deben bajar la guardia, no deben indignarse, sí, porque hay que indignarse, pero seguir trabajando. Espero que muy pronto podamos vernos. Ayer tuvimos una extraordinaria noticia, que es que se va a hacer Fitur el 19 de mayo, y que es la única feria de las 3 más importantes del mundo que se haría en este bienio. En una Fitur, justamente, y con una copa de vino en la mano, nos conocimos con Aldo. Así que esas son las cosas que celebramos. Sinceramente, la noticia de ayer de que Fitur se hacía en mayo fue como una especie de, bueno, apertura de esperanza, ¿no? Y yo ayer escribí una nota, y creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, que tendríamos que empezar a trabajar para reivindicar a Madrid, no solamente contra el virus, sino contra el desastre que se ha tejido contra ella, esa ciudad, ese rincón del mundo que muchos queremos como propio. Ricardo, no sé si tenés algo más para el cierre, pero creo que, como decía hace un rato, la presentación de Aldo nos dejó casi sin tema. Está escribiendo Alejandro Grandinetti, creo que está pidiendo pista ahí en el Zoom. No, ahí está apareciendo, ahí está apareciendo. Bueno, quería hacer un pase con él y hacer una pregunta común. ¿Cómo no? Para los dos. Ahora, cuando Alejandro entre, le damos la bienvenida. Ya le comenté que estaba Aldo al aire también. Y vamos a intentar hacer un lindo pase con una pregunta que podamos hacer a los dos. Darle la bienvenida a Alejandro Grandinetti, secretario de Turismo de la provincia de Santa Fe. Ahora se puso seria la cosa, ¿viste? Llegó el gobierno. Ahora terminó la cháchara. Bienvenido, Alejandro. Gracias por aceptar la invitación de Portal de América. Estamos con Ramón Di Sequilla en Madrid, Ricardo, como ya sabés, en Rosario, Aldo en Buenos Aires y nosotros aquí en la Costa de Oro, uruguaya. Bienvenido a Portal de América. Gracias por sumarte, valga la redundancia, a las sumadas por el portal. Y le doy la palabra a Ricardo para que haga ese pase contigo y con Aldo.
Dale, cómo no, Sergio. Gracias. Bueno, tuvimos una jugosísima charla con Aldo, que desde el sector privado nos planteó cómo está la situación bajo su mirada del sector turístico. Y la pregunta común para hacer el pase tiene que ver con una encuesta que hizo ayer Alejandro Fantino, en la cual la gente respondió en un 80% que no iba a salir de vacaciones. Y la pregunta para Aldo primero y luego para Alejandro es, ¿qué temporada se imaginan ustedes y bajo qué protocolos, teniendo en cuenta que si los vuelos mañana arrancan solamente van a ser por cuestiones sanitarias o de fuerza mayor o esenciales, y que en algunos distritos argentinos están cerradas las fronteras prácticamente para evitar los contagios? Bueno, por un lado, no va a haber, la temporada para nosotros siempre la calificamos a futuro de moderada o baja. Hay que pensar que hay varios grupos de turistas que habitualmente salen que ya no van a poder salir mientras no llegue la vacuna. Los grupos de riesgo tienen que estar de alguna manera en sus domicilios de origen por una cuestión de seguridad. Por otro lado, la situación económica que ha dejado esta pandemia y estos 7 meses de cuarentena hacen muy difícil para mucha gente salir de vacaciones. Y finalmente, esta imposibilidad por circunstancial o por ahora de circular libremente por el país hace que la gente tenga temor de planear un viaje de vacaciones y que después no puedan circular por una ruta o tomarse un vuelo o un ómnibus o un tren. Y como si eso fuera poco, como hablábamos al principio, la primera etapa o gran parte de esta cuarentena, el gobierno trabajó muchísimo la campaña del miedo. Y si bien los resultados demuestran que resultó infructuosa porque la gente le perdió el miedo a la juventud, que es la menos atacada por este virus, pero para mucha gente el temor de tomarse unas vacaciones y decir me voy a una provincia determinada en un momento en el cual la situación sanitaria de las provincias está complicada, que probablemente esta situación no se solucione en lo inmediato y teniendo a 60 días el comienzo del verano, hace que esa encuesta que contabas, Ricardo, tenga bastantes probabilidades de ser ciertas. Y finalmente cierro con esto, en la proyección a nivel mundial de los próximos meses vinculados a la actividad turística, hablaban de 18 a 24 meses en donde la capacidad, el movimiento turístico no iba a superar el 20 o el 25% de las capacidades productivas de las empresas vinculadas al sector. Con lo cual ahí ya teníamos una línea de que esto, más allá de las características particulares de nuestro país, a nivel mundial se estimaba en estos porcentajes la ocupación. Así que esa es la línea que tenemos bastante en sintonía con la encuesta que comentaba, Ricardo. Gracias, Aldo. Alejandro, te damos el pase para tu respuesta, así cerramos este bloque por razones de edición, ¿verdad? Y despedimos luego de tu respuesta a Aldo, ¿te parece? Adelante. Cómo no, muchas gracias, Sergio. Siguiendo en línea con lo que decía Aldo, y aprovecho para mandar un saludo tanto a vos como a Ricardo y a Aldo. Si nosotros vemos lo que está ocurriendo en el ámbito internacional, vemos que efectivamente fluctúa, que tenemos más cierres, independientemente de cuál sea el país, lo que estamos viendo ahora en Europa, en París, en Madrid, en Barcelona, en Londres, es que efectivamente con la llegada del clima más frío se producen más contagios y esos contagios obligan a cerrar, porque hay que ecualizar entre las necesidades del sistema de salud y las necesidades económicas. Yo creo que vamos a tener una temporada de turismo de microcercanía. Creo que en la línea de análisis de Aldo van a prevalecer dos elementos. El primero, el económico, para el caso argentino, con un tipo de cambio muy alto, con variables económicas muy duras para lo que es la clase media en cuanto a su salida al exterior. Y la segunda es el del miedo, pero no del miedo, no creo que haya estado estimulado solamente por el tema del gobierno. O sea, ninguno de nosotros
quizás se sentiría cómodo yéndose a un lugar que está a 10 horas de su domicilio, donde conoce a sus médicos, donde sabe que si tienes 38 grados de fiebre, el regreso o el retrotraerte al lugar de confort o de seguridad, entre comillas, que tenés en tu domicilio, es difícil. Con lo cual, creo que es una tendencia a nivel mundial, creo que vamos a tener una temporada absolutamente atípica y que los gobiernos lo que necesitan es generar actividad económica. No veo que el gobierno se pegue tiro en los pies solamente por sadomasoquista. Yo creo que recauda en función de la actividad económica, se recauda en función del turismo. En el caso de la República Argentina es el cuarto sector de ingresos de divisas reales por sobre, por ejemplo, la exportación de carnes. Con lo cual creemos que efectivamente va a ser un año no muy bueno, de mucho mercado interno y de mucha imaginación para tratar de contrarrestar, a eso sí, coincido con Aldo, la cuestión del miedo que tenemos todo incorporado, porque en realidad tenemos miedo, ¿no? Y también hay una gran necesidad de la gente de tomarse un respiro. No sé cómo será o cómo va a ser, particularmente con el tema del turismo. Si vemos los de Europa, termino con esto, claramente fue turismo de microcercanía. Perfecto. Sí que por otra parte era una tendencia en el mundo también, digamos, la promoción del turismo regional. Gracias, Aldo. Te dejo el minutito para el saludo y el mensaje final. Gracias, Sergio, Ricardo, Ramón. Te mando un abrazo enorme a la distancia. Ale, querido, un gusto verte acá. Y bueno, gracias por esto que hacen. En definitiva, la actividad turística necesita estar en boca de todos, necesita ser política de Estado. Y en este escenario y en este momento es fundamental comprender que más allá de cualquier escenario hay que volver a poder trabajar en turismo. Es, como decía Ale, es el cuarto complejo exportador de la Argentina, es un generador de puestos de trabajo incesante y es el motorizador de muchísimos lugares que sin la actividad turística no tienen otra forma de activar sus economías, con lo cual no estamos hablando solamente de una agencia de viajes o de un hotel o de un emprendimiento turístico. Estamos hablando de la vida económica de un destino, de una jurisdicción, de un pueblo. Sin ir más lejos, Sergio, vos viste lo que es Punta del Este cuando ya llega el invierno, queda reducido a su mínima expresión. Bueno, esto mismo ocurre en muchos de los destinos de la Argentina, así que la actividad tiene que volver cuanto antes, con respeto individual y social, distancia social, uso de barbijos, higiene permanente de manos. No hay otra solución para combatir y convivir con el COVID. Gracias, Aldo. Abrazo.